Hola, mi nombre es Nicole Becker, soy activista por la justicia climática y SWA Youth Champion o Campeona de la Juventud 2021. Estás en What's Going On o qué está pasando con el agua, el saneamiento y la higiene. Y este es el primer episodio de una serie de conversaciones que vamos a tener junto a la Alianza de Saneamiento y Agua para Todos. Acá vamos a hablar para ver cómo lograr un acceso universal al agua, al saneamiento y también a la higiene y agua para todos y todas, y cómo esto también puede impactar en el planeta y por qué es importante también que las y los jóvenes pongamos atención a esto. Pero, ¿qué es exactamente el agua, el saneamiento y la higiene? Cómo el clima está relacionado con estos temas y cómo se conecta también el activismo y el trabajo de los jóvenes con estos temas. Bueno, si querés saber un poco de estas respuestas, escuchá estas conversaciones en donde vamos a intentar descubrirlo y explorarlo juntos. Y para este primer episodio estamos con Caterina. Caterina de Alberbuque es la directora ejecutiva de la Alianza Saneamiento y Agua para Todos. Caterina trabajó para que el agua y saneamiento sean reconocidos como derechos humanos, trabajó como primera relatora especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento, que fueron reconocidos oficialmente como derechos humanos durante su mandato. Tiene un background muy grande que ahora un poco nos va a estar contando y le damos la bienvenida a este primer episodio. ¿Cómo estás, Caterina? Estoy muy bien, gracias, Nikki. Un gusto estar aquí contigo y antes de más, déjame felicitarte por haber sido seleccionada como nuestra campeona de la juventud de este año, del 2021. Estoy muy emocionada de trabajar contigo. Me parece que estoy segura, que vamos a hacer cosas fantásticas en los próximos 12 meses. Bienvenida. Muchas gracias. Y un poco como primer pregunta, también un poco como introducción de tu trabajo, quiero que nos cuentes, bueno, ¿por qué el agua y el saneamiento son derechos humanos? ¿Por qué son derechos humanos? Mi pregunta sería más, ¿por qué no deberían ser derechos humanos? ¿Verdad? Cuando tú miras la Declaración Universal de Derechos Humanos, miras derechos como el derecho a la salud, seguridad social, al trabajo, a la habitación, a tantas cosas. Claro, también a derechos civiles y políticos, como derechos de que hablábamos un poquito antes, libertad de asociación, de opinión, de religión, etc. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que esta Declaración Universal de Derechos Humanos, el texto básico de la humanidad para derechos humanos, no tenga alguna referencia a derechos humanos? Derechos humanos reflejan necesidades humanas que tienen un rango especial, que necesitan de protección jurídica por parte del Estado y que nosotros podemos solicitar al Estado que cumpla, porque son derechos, no son opciones, ni facultades, ni caridad. Lo que ha sucedido, Nikki, es que entre el año 1948, cuando la Declaración Universal fue aprobada, y el año 2010, estos derechos básicos, para ti básicos, para mí básicos, para todos básicos, los derechos al agua y saneamiento no habían sido todavía reconocidos como derechos humanos por Naciones Unidas. Quiere decir que agua y saneamiento son los derechos humanos más jóvenes de la humanidad, porque justo fueron reconocidos hace un poquito más de 10 años, menos de 11 años. Así que la mayoría de la gente se sorprende, porque nosotros sabemos que es una necesidad primordial, la base de todo, y me pregunto muchas veces por qué se ha reconocido tan tarde. Sospecho que podría tener algo que ver exactamente porque son tan básicos que la gente, son como el aire tampoco está reconocido como derechos humanos. Claro. También alrededor de la mesa, en el 48, no teníamos los países que más sufren y sufrían con falta de acceso al agua, porque todavía eran colonias. Y por otro lado, el mundo diplomático era todavía más elitista que eso hoy, y la gente que representaba los países no tenía conocimiento del impacto de falta de agua y saneamiento. Claro que tampoco teníamos hace tantos años el crisis del agua que tenemos hoy, claro, y por último, la sociedad civil no tenía lugar
alrededor de las negociaciones. Y como sabemos, son la sociedad civil, como tú, ¿no, Nikki, por ejemplo, y tantos otros, que traen a la mesa de negociaciones, a plataformas en Naciones Unidas o otras, las voces de la gente, las preocupaciones. Y en esa época, esta gente en los años 40 del último siglo, esta gente no tenía lugar alrededor de las negociaciones, así que a lo mejor la información ni siquiera ha llegado. Pero el hecho que sean ahora derechos y que los Estados miembros de Naciones Unidas los que no son, les da a las personas, como decía antes, una base legal para exigir que estos derechos se cumplan. Y cuando no se cumplen, tenemos violaciones de derechos humanos. Voy a parar por aquí. Me encanta que recién empezamos y ya tocamos temas que me parecen súper interesantes, como es muy curioso esto que decís, como no había representación de países que sufrían ya la escasez del agua, por ejemplo, o también del saneamiento, no estaba puesto en el texto, ¿no? Qué importante también es la representación en estos espacios, y también me parece que tiene que ver un poco capaz con lo que todavía falta asociar, que es los derechos ambientales o ciertos derechos básicos como el agua y saneamiento, con lo social, que a veces parecen como si serían dos cosas separadas, cuando en realidad son cosas que no, justamente ni siquiera se pueden separar, que van de la mano. No podemos pensar lo ambiental como solamente un árbol y lo social como derechos humanos, cuando en realidad la lucha por la justicia climática justamente tiene que ver por, bueno, luchar por todas las otras injusticias. ¿Por qué? Porque por la crisis climática, Claro. pero también por la escasez del agua, siempre se ven afectadas las mismas personas que a su vez son las que menos contribuyeron para llegar a esta situación, ¿no? Exacto. Es como un poco esa ironía, esa cruel ironía que pasa muchas veces, y que encima esos países no están representados. Me parece que ahí hay como un círculo interesante, ¿no? Como para tratar. Trágico mismo. Y también eso, yo estoy enteramente de acuerdo contigo cuando hablas de la falta de los derechos ambientales. Y es verdad que en los años 40 del siglo pasado no se hablaba todavía de derechos ambientales, no hay ninguno en la declaración. Pero estoy de acuerdo contigo totalmente con respecto a la ligación entre ambientales y sociales, pero también civiles y políticos. Porque, por ejemplo, sin garantizar la libertad de expresión, ¿cómo puedes tú, Nikki, cómo podrías tú, Nikki, luchar por el derecho al agua o por los otros derechos ambientales? Así que está todo conectado. ¿Cómo? A la información también, ¿no? Porque muchas veces falta la información y no podemos cambiar nuestro futuro si no entendemos el presente. Claro, claro. Eso es muy importante, y para mí es lo que falta mucho, es que se instale más en la agenda social y política estos temas, ¿no? De agua y saneamiento, incluso también me atrevería a decir en el movimiento juvenil climático. ¿Por qué? ¿Por qué pensás que pasa eso y qué hace falta para que se instale más? Mira, nosotros de la parte de SWA estamos convencidos, firmemente convencidos, de que la voluntad política, la movilización política es la base de todo, porque sin movilizar a estos decisores, sin ganar, yo digo siempre que tenemos que empezar con el corazón, después con la razón, pero tenemos que encontrar formas de movilizarlos, de hacerles que ellos entiendan, creen y luchen por los cambios. Y es lo que hacemos en SWA. Empezamos con ministros de finanzas, con ministros del sector. Ahora empezamos a subir un poquito más, trabajando con jefes de Estado, jefes de gobierno, miembros de Parlamento, pero también otros ministros responsables por el clima, por salud, por educación, etc. Mira, y claro que cuando yo digo SWA, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de todos nuestros socios, porque una parte muchísimo importante de nuestra alianza es la sociedad civil, y la sociedad civil puede tener un papel, los movimientos de jóvenes, todo eso pueden tener un papel fantástico, fenomenal en crear esta voluntad política. A mí lo que me parece fundamental para movilizar la voluntad política es crear una chispa que después vaya a crear un gran fuego, claro, un fuego bueno, de voluntad política como un dominó, pero necesitamos la chispa, y a mí me parece que tenemos que pensar
en los vehículos para crear chispas. A mí me parece que los movimientos de jóvenes son un mecanismo fantástico para crear chispa y vosotros crean chispa. Y claro, otra sociedad civil. Me parece que el trabajo que hacemos en SWY con los gobiernos, con otros actores, también promueve la creación de chispa. Estamos preparando una campaña de comunicación para crear chispa. Las ligaciones, los enlaces con otros sectores. Tú hablabas, Nikki, de justicia social, hablabas de eso. Tenemos que conectarnos con estos sectores porque es una injusticia, una falta de dignidad que en el siglo XXI todavía exista gente que no puede beber agua, no se puede lavar, no tenga un baño en condiciones de dignidad. Tenemos que crear esta chispa. A mí me parece que eso es el secreto. Sí, un poco entender esta interseccionalidad que hay con el agua que atraviesa absolutamente todos los temas, desde la igualdad de género, también como hablábamos antes con la crisis climática, y me parece que hay bastante falta de conocimiento desde la juventud también, con el trabajo que están haciendo ustedes, que están haciendo desde la Alianza, y que un poco mi trabajo, ¿no?, tiene que ver con eso, y poder ampliarlo, y para mí esa ampliación tiene que ver con entender la interseccionalidad que tiene con otras luchas, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, y que para eso te quería preguntar un poco cómo se relaciona, que a veces cuesta como entender esta relación, ¿no? Cómo se relaciona el trabajo de la Alianza con la lucha, bueno, justamente por la justicia climática y por la igualdad de género, que son de los dos movimientos más grandes que tiene el siglo XXI. Tienes razón. Y a mí me parece que hay un problema con el sector del agua, muchas veces que se queda entre ellos, hablan entre ellos, ¿verdad? Claro. Y no sé por qué, porque es más cómodo, porque se conocen, hablan el mismo lenguaje técnico, todos se entienden, son todos amigos y tienen algún miedo de salir de sus zonas de confort. Pero eso es indispensable para lograr lo que tú decías, compartir la información, hablar de estas ligaciones. Cuando yo empecé trabajando en agua, yo no tenía idea de la importancia de que había niñas que no van a la escuela porque están con la menstruación. ¡Qué locura! ¿Verdad? Claro. Todas estas ligaciones no tenía idea. Yo veo muchas veces cuando hablo con gente que la gente tampoco imagina todas estas conexiones. Por eso estoy de acuerdo contigo. Es por eso cuando hablaba de corazón y jazón. Tenemos que conquistar a la gente a mí me parece que contar historias es una forma buena de crear esta chispa y de atraer a la gente, claro. Pero después tenemos que venir con los factos, con lo que tú decías, la información, claro. Sí, porque hay algo para mí clave, que también pasa lo mismo con la crisis climática a la hora de comunicarla, que es que a veces no se la puede ver, porque no la atraviesa uno, o uno piensa que no la atraviesa uno en su cotidianidad, o es algo que no es visible. Y con el agua a veces pasa que es un problema que pensamos que, bueno, la escasez del agua viene en el futuro recién, cuando en realidad hay gente que hoy en día en el presente ya lo está padeciendo, o no solamente el agua, sino también el saneamiento y todo lo que eso conlleva. Y a veces como cuesta entender eso, y para mí esta forma que decías vos, que coincido mucho de, bueno, contar una historia primero, ¿no? Porque no decidimos tanto con la racionalidad, sino también desde cómo nos interpela desde lo emocional. Y después como poder cerrarlo con, bueno, y también no es solo la historia, por ejemplo, de Juana que vive en tal lugar y no tiene acceso al agua, sino que en realidad hay 1 millón de Juanas, ¿no? Y como cerrarlo así me parece que es una buena forma de poder interpelar mucho más a las personas. Y hay algo que me reinteresa y que también me da mucha curiosidad, que es en específico cómo impacta la desigualdad de género, la problemática del agua. O sea, ¿es real? ¿Impacta más a las mujeres, a las feminidades en general, que a los hombres? Es obvio que cualquier organización que trabaje con el acceso universal al agua y al saneamiento tiene que dar prioridad tanto al género como al cambio climático. Si no, toda su visión o sus objetivos no podrán ser alcanzados, ¿verdad? Porque estamos perdiendo con el género el 50% de la población mundial. Con respecto al género, el acceso al agua y al saneamiento y a la higiene reviste, como decíamos, una importancia muy especial para mujeres y niñas, habida cuenta de su función tradicional
como administradoras del agua, gestoras del saneamiento en el hogar, ¿no? De sus necesidades de salud reproductiva, menstrual y de su papel en el cuidado del hogar, de los niños, de los parientes ancianos y enfermos. Y a pesar de eso, yo me acuerdo de estar en Senegal y entrar en una casa y ver que el acceso al grifo estaba bloqueado por el marido. Y yo hablé con el marido y le dije, ¿por qué estás bloqueando el acceso al agua del grifo a tu mujer? Porque ella gasta demasiado agua. Y ella me decía que no, que eran 15 personas viviendo en el hogar, él tenía que lavar bebés, lavar la casa, cocinar, etcétera, lavar la ropa, ¿verdad? Y a pesar de todo esto, de nuestro papel como mujeres tan fundamental en el tema del agua, nosotras normalmente quedamos al margen de los debates, de las decisiones más importantes relacionadas con el tema, las políticas, los programas, los presupuestos, las iniciativas que promueven oportunidades para que las mujeres asuman funciones de liderazgo, mejoran la toma de decisiones en torno, de servicios de agua y saneamiento. Yo también vi en muchos países, me estoy acordando, en países de América Latina, cosas muy bonitas con el involucramiento de mujeres. Y la igualdad y no discriminación, que incluye las consideraciones, de género, son principios, sabemos, transversales, que también afectan e infiltran a todas las actividades de SWI, desde la forma en que los gobiernos elaboran planes nacionales de saneamiento hasta los temas que consideramos prioritarios para nuestras reuniones de alto nivel ministeriales, las personas que participan en debates de expertos o nuestras actividades. Y estas actividades incluyen el apoyo a las investigaciones sobre el género y el acceso al agua y saneamiento, el apoyo de políticas, estrategias, planes, como yo decía, que tengan en cuenta cuestiones de género, y también el fomento de la participación de la mujer, pero una participación significativa, ¿no?, en los órganos de gestión, de planificación, de decisión en todos los países. Así que la lucha por el acceso universal al agua y el feminismo van de la mano. Y con respecto al clima, siempre decimos que el cambio climático es cambio de agua. Si queremos proteger nuestro planeta, el agua y saneamiento deben verse a través de una lente de resiliencia climática. Existen importantes beneficios en la gestión del clima y el agua y el saneamiento y la higiene, de una manera más coordinada, más sostenible, más coherente, más integrada. Y estos problemas están tan profundamente conectados que yo no entiendo cómo todavía hay tanta gente que busca soluciones por separado, y no podemos buscarlas por separado, tenemos que encontrarlas de forma integrada. Y es por eso que estamos, yo te decía, que hablamos sobre eso hace poco, que esta puente entre la acción climática y el acceso universal al agua y saneamiento y a la higiene es una parte fundamental de nuestro trabajo en la Alianza. También una de las razones por qué estamos tan contentas y contentos, Nikki, de tenerte con nosotros, para también dar más ímpetus, más fuerza, más impulso a este trabajo de integración. Bueno, con esta conversación que estamos teniendo con Catarina, nos damos cuenta que, esta es la importancia del agua, el saneamiento, higiene para todos y todas, que realmente es mucho más que un eslogan o algo que parece una cuestión del futuro, sino que es algo que nos interpela en el presente y muchísimo. Así que gracias, Catarina, por haber tenido esta conversación conmigo, y no sé si tenés un mensaje que quieras decir para las personas que están escuchando ahora esta charla que estamos teniendo y que te haya ahí quedado. Que quieras decirles, ahora es el momento. Muchas gracias, Nikki. Muchas gracias por las preguntas, por la charla, me ha encantado y estoy ilusionada con los próximos 12 meses de trabajo en conjunto. Y a mí me parece que es que la gente se movilice, que no pare, que no desista, que persista en esta lucha y que no excluyamos a nadie. Necesitamos de todas y de todos en esta lucha. Muchas gracias, Nikki. A vos, nos vemos pronto. Chao. Chao, chao. Gracias.